siempre me pregunté, cómo quiero llegar a viejo? O sea, ¿qué es lo que quiero estar haciendo cuando sea una persona mayor y tenga tiempo libre, no tenga nada que hacer? Y siempre me vi haciendo música. ¿Y qué crees que te da la música que no te da el resto de disciplinas? Eso es muy difícil de definir. Yo creo que es una sensación de saciedad existencial. Una de las veces que mejor me sentí en mi vida, o sea, que tuve una emoción que más me satisfajo, ahí está, fue cuando toqué una pieza que había compuesto por cuestiones familiares muy personales en un pub que estábamos con una banda que tenía, y tenía un piano en el costado y decidí tocar esa pieza por primera vez, una pieza compuesta por mí, para piano solo. Primera vez que la tocaba frente a un público, por así decirlo. Y me di vuelta y lo miré y vi a uno de mis amigos de la banda y nada, me puse una cara de... como que le llegó. Me has llegado, ¿no? Y nada, nos abrazamos y fue como... el entenderse en un mundo tan profundo con otro ser, yo creo que eso es demasiado mágico. Eso es algo totalmente llamativo, Sí. como a veces se hace mucho la pregunta, ¿no? De ¿qué es la música? ¿Qué es un músico? ¿No? Y son preguntas seguramente imposibles de definir y tal. Pero sí que yo al menos lo que yo veo que para mí lo que caracteriza verdaderamente a un músico no es ni el tipo de música que hace ni nada. O sea, para mí es el estilo de vida que lleva. Porque un verdadero músico, o sea, tiene una entrega tal absoluta. Coincido. Que tú eres un claro ejemplo de ello, ¿no? O sea, que estás dispuesto, lo que tú dices, a tocar en el metro porque no quiero dejar de estar en contacto con la música y me da igual todo. Tenía un profesor en Argentina de música de cámara. Corrals era el apellido. Nada, que él también era ingeniero, creo, no me acuerdo en qué tipo de ingeniería había hecho, no importa, que tenía otros títulos, y él estaba trabajando ahí en el UNA. Y él decía que lamentablemente está obligado a ser músico. Él no se puede ver trabajando otra cosa que no sea con la música. Es una suerte de maldición, por así decirlo, pero también bendición, porque es lo que hace que te mantengas sano mentalmente por estar en contacto con parte de tu verdadero yo, con las cosas que te fascinan del universo, y es lo que te hace sentir vivo. Yo creo que va por ese lado. Y la gente que tiene esa pulsión, esa inclinación, y que la ignora, sufre brutalmente. Es como cortar una rama vital de tu árbol. No es posible. Lamentablemente tenés que dedicarte. A mí la música, una de las cosas que más he valorado, y ya no solo como músico, sino simplemente como melómano, es el hecho de, para mí siempre ha sido un espacio seguro y siempre ha sido como algo que genuinamente nunca te decepciona. O sea, te puede decepcionar el mundo de la música, te pueden decepcionar los músicos, el mercado laboral, pero cuando uno verdaderamente lo está pasando mal de estos palos que le ha metido la vida, o sea, yo al menos me pongo los cascos o yo al menos me voy a mi piano y es como desaparece todo lo malo. Aunque solo sea o sea, se genera una transfiguración que te hace olvidarlo todo. Eso el propio Schopenhauer, de hecho, lo trata, ¿no? Schopenhauer decía que la vida era sufrimiento, sí. Y en ese reflexionar sobre, pero entonces, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? Él, una de las cosas que decía era que es la propia expresión artística. Porque cuando uno disfruta del arte genuinamente, se olvida por unos momentos de todo lo malo. O sea, literalmente es que conectas con el mundo de las ideas de Platón y todo lo olvidas. Y imagino que no todo el mundo tiene esa conexión tan profunda con la música, pero los que sí que la tenemos, es que es algo que no puedes abandonar. Es que es eso. Aunque lo vivas desde distintos... Porque yo toda la vida, por ejemplo, me he formado para, en un primer momento, ser intérprete, que es lo que a todos nos adoctrinan un poco para tirar por ahí. Luego, en mi caso personal, como que no me gustaba mucho esa presión del concierto, yo al menos no lo llevaba muy bien y tal, y la composición siempre me ha gustado y tal, pero luego te vas como redefiniendo hasta que al final pues, fui como divulgador y tal. Y sí que es cierto que, bueno, de hecho voy a poner un ejemplo mucho más específico, y es el hecho de, hay un libro que os recomiendo a todos, que es el libro que da forma completamente al romanticismo en todas sus expresiones. Es de un autor que se llama Wackenroeder, que murió súper joven, con 20 y pocos años, y su libro es Efluvios cordiales de un monje amante del arte. Y tiene un
prólogo muy bonito en el que él está diciendo de que no tiene ningún talento en particular y que ese libro es como lo máximo que él podía entregarle al arte. Y que ojalá que pudiera hacer una segunda parte del libro porque estaba enfermo y desgraciadamente murió. Y era un chaval que tenía 20 y pocos años, que era un monje. Y me encantó ese prólogo porque hay veces que nosotros no somos conscientes de que no hay mejores ni peores posiciones en el arte. O sea, todos podemos aportarlo desde una posición distinta. Y en mi caso particular, en cuanto yo me quemé o me agoté de todo el mundo en este concreto de la interpretación, de lo que a uno le queman, de que estás tantas horas enfrente de un instrumento, al menos para mí no iba la cosa, pero esa conexión profunda, esa entrega artística, yo en mi caso particular al menos lo llevé a la divulgación. Dije, yo siento que en este mundo no voy a aportar dando conciertos, pero en mi caso personal quiero poder enseñárselo a la gente, ¿no? Y es hermoso, sí. Un docente, o sea, Batman, profesor en la sombra, de intentar tal. Y creo que eso es bonito. Y es de lo que estamos hablando, ¿no? Precisamente cuando tienes... Entonces, yo me pregunto verdaderamente, ¿eso sucederá en todas las profesiones? No lo sé. Creo que a lo mejor en el deporte se puede llegar a dar y tal. También es que el deporte y la música tienen muchas cosas en común. Sí. Pero es que es una... Hay arte en todo. En poco es eso. Es la gente que de verdad tiene una pasión que se termina transformando en esa especie de obsesión. Que bueno, es... También es que la música te hace conectar con lo indescriptible. Es más fácil que pase con la música, con lo ¿no? espiritual. Solamente proporcionalmente pasa más a un músico que a un médico. Pero también hay gente muy apasionada en esos mundos. Totalmente, seguro Son que... pocos, tal vez, pero los hay. Bueno, como también pasa en la música, que hay muchos que la hacen por hacerla o lo que sea. Ni hablar de todos los que dejan. Pero sí esa conexión como espiritual, de hecho eso... o sea, no por nada la música clásica tiene tanta relevancia en Alemania y tal, y es porque hay una conexión directa con el protestantismo. O sea, algo que diferencia a los protestantes de los católicos es esa relación íntima con la fe. Y al final la música es una relación íntima también con algo que no sabes muy bien cómo describir. Parece que es algo que está a mitad entre lo terrenal y lo que no. Y lo que define yo creo que muy bien todo ese pensamiento, todo ese espíritu, es una frase que normalmente se atribuye a Bach, que no estoy yo tan seguro de que esa frase sea de Bach, porque yo no me he encontrado la fuente primaria, pero sé que se suele decir que es de él, que dicen que Bach dijo: cuando me muera no sufras, pues iré allí donde la música nace. Qué precioso. Y es, a mí, me pone los pelos de punta, sinceramente, esa frase. Y creo que define muy bien esa relación espiritual que hay entre los músicos y la música. Tengo yo incluso un post en el que habla de que hay extrañas relaciones con la fe muy curiosas, y es el hecho de el concierto parece que se percibe como un ritual. Algo ritualístico en el proceso ese. El color negro se hace como para neutralizar el cuerpo, para únicamente quedarte con tal. Parece que hay una entrega incluso que me recuerda mucho a la propia vida de los monasterios y de los conventos y tal, del hecho de solo que en vez de pasarte horas rezando, estas horas ensayando en tu silencio, en tu tal. Sí. Creo que son conexiones muy bonitas y estoy completamente seguro que, sobre todo en esa tradición occidental en la que la religión cristiana es que es la base cultural de lo que tenemos, o sea, eso, el propio Unamuno en el sentimiento trágico de la vida lo dice en ese libro, que dice que aunque tú seas ateo, si eres de España, nunca podrás dejar de ser cristiano, porque el cristianismo ha fluido por ti como un río subterráneo del que ni siquiera eres consciente. Sí. Pero aquí estamos hablando, y no es que yo esté haciendo especialmente apología cristianidad, porque yo soy agnóstico y a mí me da igual. O sea, yo lo digo por el hecho de que ese fondo cultural ha permeado totalmente a la música clásica, y de hecho siempre se ha solido decir que tú verdaderamente no puedes entender la música clásica sin tener unos mínimos conocimientos de cristianismo y de mitología griega. Son arquetipos. No podés deshacerte de algo tan parte de la naturaleza humana. Porque no hay que olvidarse que también a lo que hacen referencias muchas de estas religiones es a aspectos, son historias que intentan reflejar aspectos naturales del hombre, de la experiencia humana, de tal vez aspectos de cómo funciona a nivel social en micro y en macro una población, y hay muchas, ¿cómo decirlo? Muchas analogías que son literalmente tratan de eso, y es una cuestión de saber leer el mensaje, no de yo creo o no creo en Dios. Yo también soy agnóstico, y es como
hay un peligro, sobre todo en el mundo académico, de gente que no puede comprender, que no puede disociar el mensaje de una institución. Que Claro, en este caso eso es es, totalmente. Joder, aquí me meto en camisas de 11 varas, pero... bueno, lo voy a decir. Me van a funar en Twitter, es que estoy casi seguro de esto, ¿no? Es en plan de... O sea, yo amo a Jesucristo, pero no siento la misma devoción por la Iglesia. Sinceramente. O sea, ¿por qué? O sea, El mensaje. yo amo el mensaje, amo los verdaderos cristianos Es de buena fe. excelente. Y si entendemos por iglesia la propia comunidad cristiana, en ese grupo que intenta en su experiencia individual hacer del mundo un lugar mejor, tendrá todos mis respetos, y yo soy el primero que cuando a veces intenta ridiculizar la fe y todas estas cosas no estoy de acuerdo, no me gusta. Yo en ese sentido amo profundamente, culturalmente, el cristianismo, todas las lecciones que hay, toda la simbología, todo Y también el lo arte que hicieron nos por ha la dado. humanidad, porque nos dieron realmente el desarrollo de casi todo el pensamiento filosófico y de tecnologías. Y Eso cosas. es, y científico, Era la academia. y científico incluso, eso es. Las universidades nacieron en las catedrales. Claro, lo que yo no estoy de ahí ya tan de acuerdo es cuando es que si se encubren casos de pederastia, Bueno, el sí, dogma, es el maldito rechazar la dogma. ciencia en según qué cosas en pro de un relato o justificar todo por unas escrituras. Yo en eso no estoy de acuerdo. Y creo que en verdad esa visión ya, quien mejor la plasmó es Víctor Hugo en La señora de Notre Dame, ¿no? El famoso libro que luego inspira al Jorobado de Notre Dame, y de hecho quien haya visto esa película lo plasma perfectamente en el inicio de la película, cuando hay un momento en el que a Quasimodo se le va a tirar por ser un deforme a un pozo. Sí. Ahí la propia película te plasma las dos caras de la iglesia, ¿no? La iglesia del diácono, que es la iglesia misericordiosa, que se apiada de esa criatura y que incluso le está recriminando al obispo a Frode que lo vaya a tirar. Esa es la iglesia que yo más amo y respeto. Y luego está la iglesia de Frodo, que representa a algunas figuras que son completamente corruptas, que simplemente están ahí por el poder y que luego tienen modos de vida que son completamente hipócritas. Eso es lo que yo no respeto. Entonces, no quiero que se malinterprete lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, en relación a la música, si verdaderamente quieres entender los códigos, sobre todo que se están dando en la música clásica, es que hay tantas historias que si... Salía por retórica, Jericó, supongo, ¿no? Jonás... Absalón, hay muchas historias que no puedes entender sin tener unos mínimos conocimientos de cristianismo y tal. Y yo, pues sinceramente, las escrituras no me las creo al 100%, ¿no? Y sobre todo el Antiguo Testamento y tal. Pero cuando yo leo algunos pasajes de Cristo, aunque a lo mejor puedo no estar de acuerdo en todo lo que él dice, pero sinceramente hay pasajes que a mí me emocionan. Sí, no, me emociona esa compasión, exacto. Sinceramente, ese perdón, veo buenas intenciones. Sí, muchas veces lo malo es las interpretaciones a veces que hacemos de los textos y tal. Y el arte, lo bonito es que ha sido testigo de muchas de esas cosas. A veces también se ha utilizado como una herramienta. Obviamente. Para intentar... Como todo. Tal, pero efectivamente. Y no sé, joder, ¿cómo hemos... Sí, nos fuimos. Nos fuimos ahí como... Por las ramas y todo esto, pero joder, es que yo creo que todo esto es tremendamente interesante.